Dios les bendiga muchísimo. Vamos a continuar estudiando juntos la Biblia en el libro de los Hechos, que es un libro muy hermoso, que está lleno de verdades muy bellas para nosotros. Y vamos a estudiar la historia de Pablo y Bernabé, que tiene mucho que enseñarnos esta pareja que sirvió juntos y que trajeron mucha bendición en este libro que estamos estudiando. Iniciamos con Eclesiastés, capítulo 4, versos 9 y 10. De forma introductoria dice la Biblia: mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero hay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que le levante. Aquí nos está diciendo la Biblia que se hace más cuando estamos trabajando en equipo. Y está hablando de un equipo pequeño, de un equipo de una pareja. Mejores son dos que uno. De tal manera que si alguno tiene un problema, alguna caída, alguna dificultad, pues el otro le va a ayudar, le va a levantar. Pero si te quedas solo, si no lo haces en equipo, si no hay ese trabajo en unión, pues estás en riesgo. Y hablando sobre este asunto del trabajo en equipo, que se da en un matrimonio, que se da en la iglesia, que se da cuando servimos juntos a Dios, como lo hicieron Pablo y Bernabé, pues hay muchos ejemplos de cómo personas, cuando estaban en lo individual haciendo su actividad, cualquiera que está fuera, o grupos o empresas, pues tuvieron un éxito limitado, y cuando lo hicieron en equipo tuvieron un éxito mucho mayor. Por ejemplo, hablando en la música, los Beatles, por decir algo, que es un grupo muy exitoso según los que estudian la música. Y bueno, cuando tú ves los cuatro elementos que formaban este grupo, John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr, tuvieron proyectos personales, tuvieron apariciones, estuvieron en conciertos, etc. Algunos más que otros, y con un éxito, digamos, moderado comparado al que llegaron a tener cuando lo hicieron en equipo. Hicieron un grupo que se hizo famosísimo y tuvieron un éxito mucho mayor al éxito que tenían de manera individual. Y eso es a lo que se refiere la sinergia. Cuando una persona tiene una capacidad o un nivel, pero se une a otras, y entonces no es que sumes las cualidades de las tuyas y las mías, sino que se multiplican. Y bueno, yo sé que a lo mejor si a ti no te gusta la música, o quizás puedas ver este ejemplo como controversial, pero pasa, lo estoy diciendo como un ejemplo simplemente, pero pasa en cualquier área. Por decir algo, en los negocios. YouTube en el 2006 tenía problemas legales y problemas financieros. Tú conoces esa plataforma por la cual se transmite en video. Y por otro lado, Google tenía recursos, tenía dinero, te estaba bien posicionado, pero no tenía fuerza en el video. Y entonces, ¿qué hicieron? Se unieron, YouTube y Google, separados, tenían necesidades, tenían carencias, pero juntos, pues llegaron a tener un dominio del mercado, tuvieron sinergia, y se puede demostrar que les fue mejor unidos que separados. Y lo digo como un ejemplo simplemente. Hay un efecto positivo cuando dos o más elementos suman sus capacidades individuales, obteniendo un resultado que es mucho más allá que la suma de esas capacidades individuales, sino más bien se obtiene un resultado que es la multiplicación, algo mucho más exitoso, algo muy grande. Y eso pasa en la música, en algo empresarial, pasa muchas veces en el matrimonio, si lo hacen de una manera adecuada, con sinergia, y pasa también en la Biblia. Por eso nos dice la Biblia que mejores son dos que uno, porque tienen una mejor paga de su trabajo. Dios conoce este principio y nos quiere llevar a trabajar en equipo. Y bueno, quienes tuvieron una excelente forma de probar esta sinergia, ya no llevada a un ejemplo en la música o un ejemplo empresarial, sino en un ámbito cristiano, que es para lo que estamos aquí, pues fueron Pablo y Bernabé. Son dos personas que tuvieron una consagración a Dios muy grande y que juntos hicieron muchas cosas buenas. Iniciamos hablando de Bernabé, que fue pastor en la naciente iglesia de Antioquía.
Hechos capítulo 11, versos 22 al 23, dice: llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaban en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Y aquí vemos el inicio de la iglesia en esa ciudad, Antioquía, que era la tercera ciudad más importante del Imperio Romano. La primera era obviamente Roma, también otra ciudad muy importante era Alejandría, y la tercera era Antioquía, una ciudad próspera, una ciudad cosmopolita, una ciudad donde había también muchos grupos religiosos, había una comunidad judía importante y había mucho paganismo. Había deidades diferentes y se ofrecían favores sexuales en las prácticas idolátricas, y había una mezcla de culturas muy distantes. Pero Dios le habló a todos, le habló a los judíos, le habló a los gentiles, y se levantó de ellos una iglesia naciente, bendecida, y fue Bernabé a ser el pastor de aquel lugar. Y como había mucho fruto y muchas cosas que hacer en aquel lugar, él fue a pedir apoyo a Pablo. Y ya hablamos de la conversión de Pablo, que estaba predicando a los judíos, y Bernabé de alguna manera oyó la historia y dijo: vale la pena que ese Pablo venga y me ayude. Y entonces quiso ir a traer la bendición de Bernabé. Hechos 11 versos 24 al 26 dice: porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor, después que Bernabé a Tarso fue a buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Aquí viene una definición interesante de Bernabé. Era un hombre bueno, Dios estaba dando testimonio de su carácter, un hombre lleno de Dios, un hombre lleno de confianza, pero no era suficiente un hombre bueno para hacer todo eso. Necesitaba multiplicar, necesitaba llevar a más personas al equipo para que viniera mucha bendición. Entonces necesitaba buscar hacer sinergia. Y oyó de Pablo, que también es Saulo, tiene 2 nombres, y entonces fue y lo buscó. Este hecho pasó más o menos en el 45 después de Cristo, y empezó una bendición entre ambos muy grandes. Enseñaron a muchos, cambió Dios el carácter de la iglesia de Antioquía enormemente, tanto que las mismas personas decían: son tan diferentes, están tan llenos de amor, son como si fueran pequeños cristitos. Y de ahí vino el nombre de cristianos. Es como si fuera un cristito cada uno de ellos, porque Dios ha hecho maravillas en sus corazones, y empezaron a ser llamados cristianos. Entonces hubo una multiplicación de la bendición entre Pablo y Bernabé. Y fue una relación para bendecir. Servían ellos a la iglesia e incluso participaban en ofrendas para los pobres en regiones lejanas, como en Judea. Hechos 11, versos 29 al 30, dice: entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Y ahí vemos cómo ya estaban en equipo trabajando. Habíamos hablado de cómo Bernabé había sido hijo de consolación y había sido una persona generosa, compartida, que vendió su heredad y lo puso ahí a los pies de los apóstoles, y entonces toda la iglesia pudo ser suplida. Y ese corazón generoso que él tenía lo enseñó en otros. Enseñó a los hermanos de Antioquía a apoyar a los necesitados, y como hubo una palabra de que iba a venir una gran necesidad en Judea, fueron y prepararon y ofrendaron y les ayudaron, y pudieron bendecir a esa iglesia que estaba en mayor necesidad que la que había en Antioquía. Fueron generosos. No eran personas que estaban acaparando para sí, que querían ofrendas para ser ricos ellos, que querían manipular a las personas para tener muchos beneficios materiales ellos. No eran así. Eran personas que estaban yendo a bendecir a otras iglesias, y que no buscaban para sí, sino buscaban para el reino. Y Dios los llamó a servir como misioneros juntos, y fueron enviados por la iglesia de Antioquía. Hechos capítulos 13, versos 1 al 3, dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger,
Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que yo los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Y aquí es una iglesia funcional, una iglesia naciente, una iglesia llena de Dios, una iglesia que había sido enseñada por Pablo, por Bernabé y por los otros hermanos que se mencionan ahí. Y en una iglesia funcional, el Espíritu Santo está por encima de cualquier jerarquía humana. Y Él es el que guía a apartar a Pablo y a Bernabé para que fueran a servir. Entonces, había profetas, había maestros y además te los lista. Y cuando la Biblia te los lista, normalmente te los lista en su orden de autoridad. Habla de Bernabé en primer lugar, luego estaba Simón, que también le decían Níger o se llamaba Níger. El tercero era Lucio de Cirene, el cuarto Manaén y el quinto era Saulo. Entonces Dios consideró tomar al primero, a Bernabé, y al quinto, Saulo, y dejó al segundo, tercero y cuarto viendo por la iglesia. Y ellos iban a partir, a servir a otro lugar. Y sirvieron juntos. Y la Biblia te empieza a narrar después los lugares en los que ellos estuvieron sirviendo. Fueron a Seleucia, fueron a Chipre, fueron a Salamina y estuvieron también, como ya lo dijimos, en Judea estuvieron compartiendo la ofrenda y estuvieron bendiciendo en todo lugar a donde ellos llegaban. Pero pasó un evento mientras iba Bernabé formando a Pablo, le iba ayudando, le iba enseñando, le iba bendiciendo y Pablo iba aventajando. Llegó un momento en el que hubo una bendición tan grande en Pablo que Dios hizo un cambio de autoridad y levantó a Pablo con una mayor autoridad que Bernabé, que además Bernabé reconoció. Y vamos a ver ese evento que estaba relacionada con una persona perversa que estorbaba a un hombre que tenía hambre espiritual de recibir la verdad. Hechos 13, versos 7 al 8 dice que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y Saulo deseaba oír la palabra de Dios, pero les resistía Elimas, el mago, porque así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Y ahí vemos un evento que ocurrió en las misiones que ellos tenían, en este caso en la isla de Pafos, que es una isla pequeñita, ahí en Chipre. Y ellos debieron de haber llamado la atención al ser misioneros, y entonces el procónsul les quería oír. Y había Elimas, que era un mago judío que tenía a las personas engañadas durante mucho tiempo con falsas profecías, era un embaucador, era un charlatán, y estaba lleno de celos porque aquellos hombres estaban escuchando la verdad. La clientela se le estaba yendo y por lo tanto lo resistía y trataba de frenar que ese procurador escuchara la verdad. Y el procurador estaba muy intensamente con hambre queriendo oír la verdad. Y el objetivo de ese falso charlatán, ese mago, era apartar la confianza del procurador de la verdad. Y eso mismo se hace el día de hoy. La gente, cuando te quiere apartar de la verdad, busca minar tu confianza. Y entonces Dios usó a Pablo para declarar un juicio. Hechos 13, versos 9 al 12, vamos a ver lo que pasó ahí. Dice: entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, le dijo: oh, lleno de todo engaño y toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. Inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, andando alrededor, y buscaba quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado en la doctrina del Señor. Y vemos varias características en este juicio que Dios trajo a través de Pablo y que cambió la situación. Pablo estaba lleno de Dios, estaba lleno de discernimiento, podía entender cómo estaba ese hombre Elimas, y le declaró un juicio
que curiosamente fue la misma forma en la que Pablo había sido tratado, porque Pablo fue tratado quedándose ciego. Ya vimos en su testimonio que él estuvo ciego 3 días y se puso a ayunar, se puso a orar y se puso a olvidarse del mundo, se desconectó, ni siquiera veía, y se puso a orar y a buscar a Dios hasta que llegó ese hombre Ananías, oró por él y recobró la vista. Y entonces Dios quiso traer el juicio, el mismo trato que había sido para Pablo, se lo dio a Elimas. Y Pablo le dice el juicio de Dios y entonces el hombre se queda ciego. Y esto le dio mucha confianza al procónsul, como diciendo, mira qué tipo de confianza tiene Dios en estos hombres, que les dice el juicio que va a venir, lo avisan y luego Dios hace que pase, y este hombre en su maldad, Dios lo juzgó y se quedó ciego. ¿Y qué había? Había un corazón en Pablo lleno de celo por Dios, estaba el reino de Dios, había claridad en las situaciones, sabía cómo estaba Elimas, ese hombre malo, tenía discernimiento, pero no solamente se quedaba con el discernimiento de entender que está mal, sino le ardía el corazón y el alma, como diciendo, cómo este hombre por avaro, por perverso, está engañando y está en gran maldad, y entonces fue usado por Dios y lo usó para traer ese juicio. Y a partir de ahí siguieron la pareja, pero ya no eran Bernabé y Pablo, ahora eran Pablo y Bernabé. Dios le dio una autoridad a Pablo mayor, lo empezó a usar como el orador principal. Ya no era Bernabé enseñando, sino era Pablo hablando, y Bernabé le iba apoyando. Y fueron sirviendo juntos en muchos lugares, por ejemplo en Perge, donde el fruto fue enorme cuando Pablo predicó. Hechos 13, versos 42 al 44, dice: cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen esas cosas. Y despedidas la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé. Fíjate cómo ahora ya te los lista en orden diferente de autoridad. Ahora es Pablo y Bernabé, quienes hablándoles, les persuadieron a que perseverasen en la gracia de Dios. Y el siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Y había hambre, había humildad, había gracia, predicaban. Era un equipo funcional, un equipo que iba a una ciudad, tenía éxito, iba a otra ciudad, tenía éxito, tenían bendición. En Antioquía tenían bendición, levantaban una ofrenda, tenían bendición. A donde fueran, Dios los usaba. ¿Y quién era el que dirigía el equipo? Dios. No era una serie de egos y de ser protagónicos. Bernabé tenía un carácter lleno de Dios, un varón bueno, una persona que confiaba en Dios, que decía, bueno, si ya Dios levantó a Pablo, ya le di lo que le tenía que dar, ya le enseñé, ahora Dios lo levantó con tal autoridad que aún trajo ese juicio contra aquel hombre, yo lo voy a seguir a él. No era como aferrarse al poder y querer simplemente quería decir, ¿qué quiere Dios? Si Dios lo puso a él para ser el líder, entonces lo voy a seguir a él. Y vemos que el que guiaba las cosas era Dios. Después hubo una situación con la iglesia de Galacia que recomendó una revisión en Jerusalén sobre un juicio, y fueron los dos a Jerusalén a evaluar ese juicio. Y cuando ya Pablo estaba coordinando, iban a Jerusalén, entonces no, ¿sabes qué? Tú sabes más cómo están las cosas en Jerusalén, Bernabé, tú coordina. Y entonces llegan a Jerusalén y ahora son Bernabé y Pablo. Es muy interesante hacer eso, porque Pablo tampoco era como decir, toda la gracia es mía, yo tengo todo el poder, yo tengo toda la capacidad, sino decía, no, en Jerusalén Bernabé se mueve mejor, estuvo en Jerusalén sirviendo más tiempo, conoce a la gente de allá, yo vengo de Tarso, y se deja guiar por él y por los otros hermanos cuando llegó a Jerusalén con toda humildad. No eran personas soberbias, no eran personas que imponían su voluntad, no eran personas que yo voy a dirigir en la carne, sino se dejaban guiar por Dios. Y como Dios decía, y Dios es flexible, y Dios adapta las situaciones a como convenga por bien del reino, así se adaptaban. Y entonces caminaron ellos juntos, persuadiendo a muchos de volverse a Dios. En Iconio pasó algo que me parece muy hermoso, uno de los versículos más bonitos de la Biblia, Hechos 14:1, dice:
Y aconteció en Iconio que entraron juntos a la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una multitud de judíos y asimismo de griegos. Fíjate qué hermosa frase. Hablaron de tal manera. Cuán llenos de Dios estaban. Cómo estaba Dios usando a Bernabé y cómo Dios estaba usando a Pablo. Hablaron de tal manera. Dios les ponía el sello y el amén a las palabras de esos hombres que creyó una gran multitud. No dice poca gente, una gran multitud. Ya no podías contar a las personas. Ya no era una celulita, era un grupo de 10, de 20. Ni siquiera era una multitud. Era una gran multitud. ¿Quién traía esa bendición? Dios traía la bendición. Dios les daba la gracia y ellos hablaban de tal manera que muchos creyeron. No importaban si eran judíos, no importaba si eran griegos, que es muy diferente predicarle a uno y a otro. Tenían contextos distintos, tenían ideas distintas, pero Dios los usaba con poder, con judíos, con griegos, con todos. Entonces, ¿cuál era el secreto? Ellos estaban multiplicando sus capacidades. Yo recibí una capacidad de parte de Dios, tú recibiste una capacidad de parte de Dios. Juntos los ponemos al servicio como Dios nos escogió juntos a servir. Y entonces vamos y nos consagramos a Dios y Dios nos trae su bendición enorme. Pero Dios más adelante permitió que se separaran. Iban Pablo y Bernabé y después se separaron. ¿Y cómo fue esto de la separación? Bueno, esto de la separación fue por una situación relacionada con Juan Marcos y lo vamos a leer. Hechos 15, versos 36 al 38, dice: después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé dijo que quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y entonces estaban empezando en una nueva misión. Y uno que en una parte del camino, ya no eran 2, sino eran 3, porque iba Juan Marcos con ellos, y de pronto los dejó. No dice la Biblia la razón por la que Juan Marcos los dejó. Hay muchas especulaciones. Algunos dicen, no, es que Pablo había empezado a coordinar en vez de Bernabé y no se sintió cómodo porque era familiar de Bernabé, aunque la Biblia nunca dice eso. Otros dicen que al ver tanta apertura con los gentiles no le parecía normal. Es una especulación, tampoco lo dice la Biblia, pero son ideas. Otras personas dicen es que tenía carga por su madre, en la cual había en su casa una iglesia y era hijo único y entonces fue a ver a su madre. El caso es que por una razón u otra él se fue y se quedaron ellos sirviendo y después ya regresó. Y cuando regresó, a Pablo no le gustaba ya tener a una persona que pues nos dejó con todo el trabajo, cuando había tantas cosas que hacer. Él se fue, nos dejó y no estoy de acuerdo que lo llevemos. Y Bernabé decía, ¿por qué no? Vamos a llevarlo, todo el mundo merece otra oportunidad, vamos a ayudarlo, vamos a llevarlo con nosotros. Y entonces Pablo quería tener con mucho celo a su equipo. No, es que no podemos agregar a una persona que está así, que no tiene las características. Y Bernabé decía, no, pero es que tiene la gracia de Dios, etc. ¿Quién tenía la razón? Es la pregunta. Si tú ves lo que pasó después, pues Pablo sin duda tuvo una grandísima bendición. La mejor parte de la historia de Pablo estaba por venir. El libro de los Hechos narra muchas hazañas de Pablo. Y de hecho no narra las hazañas de Bernabé, sino las hazañas que Dios hizo a través de Pablo, de su ministerio, de la gente que iba con él. Pablo habría que escribir casi la mitad del Nuevo Testamento, cartas, escribe doctrinas sobre cómo guiar a la iglesia y fue un hombre altamente usado que trajo muchísimo bien. Entonces cuando la gente evalúa esa disputa que trajeron Pablo y Bernabé, pues dice, no, a lo mejor Pablo tenía razón. Pero si tú te pones a ver a Bernabé, levantó una persona que había sido inconstante o cuestionable para servir y que le dedicó su tiempo, como lo hizo Bernabé con Juan Marcos. ¿Y qué fue de Juan Marcos? Pues fue el autor del segundo evangelio, el evangelio según San Marcos. Ese Marcos que escribió el segundo evangelio fue el que Bernabé tomó, se lo llevó, lo usó, lo levantó, lo formó, le dio su oportunidad y se levantó uno más. Y además hay otro pasaje más adelante en el cual Pablo pide a Juan Marcos. Y entonces hay quien dice, no, pues ya ves, Pablo ya después mandó pedir a Juan Marcos.
Quizás era porque se había equivocado la primera vez. Y otros dicen, no, pues es que ya Juan Marcos era diferente y por eso lo mandó pedir. ¿Cuál fue la resolución de toda esta disputa que ellos tenían? Verso 39 al 41 de Hechos 15. Dice, y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Y entonces ellos tuvieron bendición y tuvieron fruto. Y este tipo de situaciones pueden llegar a pasar y Dios nos dice simplemente que hagamos lo que creamos que es mejor para servirlo a Él. Pero lo quiero enfatizar porque dice la Biblia que nadie sabe nada como debe saberlo. No importa si estamos hablando aún de apóstoles, todo el mundo puede aprender y tener una mejor claridad de las cosas. Y entonces, como todos tenemos contextos diferentes y formas distintas de ver un problema, podemos llegar a tener diferencias en la manera de tratar las situaciones y tener opiniones distintas. Y para uno será mejor hacerlo de una manera y para otro será mejor hacerlo de otra forma. Y lo que hay que hacer es simplemente respetar las diferencias y cuando alguien escoja algo distinto a lo que yo estoy escogiendo, respetarlo, desearle lo mejor, pedir por él y uno simplemente hacer lo que cree que es mejor en base a lo que diga la Biblia. Obviamente no estamos hablando de maldades o de situaciones que la Biblia prohíbe. No podemos decir, no, a mí me parece como que es bueno el adulterio y lo voy a permitir. Y otro diga, no, yo digo que el adulterio no se puede y otros sí lo permiten. No es relativizar la ley de Dios, la cual es perfecta, la cual es correcta y la cual está bien como Dios la dejó. Me refiero a situaciones que no son morales, pero que pueden resolverse los problemas de una manera o se pueden resolver de otra manera o se puede dar una oportunidad de esta forma o se puede dar una oportunidad de otra manera, como a final de cuentas ocurría en el caso de Juan Marcos. Pablo entendió este principio y después lo enseñó a la iglesia en Roma. En Romanos 14:4 dice, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Y nos está enseñando a nosotros y a la iglesia de Roma en aquel entonces que no tenemos por qué andar juzgando a las personas cuando tienen una opinión distinta a nosotros o tienen un problema en una situación distinta a nosotros. Y dice que es el siervo ajeno. ¿Por qué dice ajeno? Porque no está para servirte a ti, está para servir a Dios. Y no estamos para ser serviles unos a otros, a ver qué me dice fulano, a ver qué me dice sutano. Voy a hacer esto para quedar bien con aquella o con aquel o con él o con ella. No, por eso dice es el criado ajeno o el siervo ajeno. No somos del hombre. ¿De quién somos? De Dios. Y por lo tanto lo haremos lo mejor posible según nuestro contexto y nuestro entendimiento para Dios. Entonces dice Pablo, ¿tú quién eres para andar juzgando cómo hace él o ella para Dios esto u otro? Porque para su Señor lo hace. Y Él le va a dar gracia para estar en pie, para estar firme. Poderoso es Dios para hacerle estar firme a pesar de las debilidades y las dificultades y las cuestiones de conciencia que pueden llegar a madurar. Así que entonces ellos terminaron separándose, esa unión que fue muy fructífera, muy bendecida, y terminaron formando otras personas. Ya eran muy buenos juntos, pero Dios quiso que se separaran. Y ahora a Pablo le tocaba formar a otro, tomó a Silas, y ahora Bernabé tomó a Juan Marcos, por el cual él tenía carga, y lo terminó levantando como el que compartió el Evangelio según Marcos, y Silas también fue uno grande que Pablo fue formando. Y entonces tuvieron grande fruto. Hablando del fruto de Pablo, fundó iglesias en Éfeso, en Corinto, en Tesalónica, en Filipos y en otros lugares. Escribió 13 cartas en el Nuevo Testamento que son ampliamente estudiadas. Fue un modelo de vida cristiana y una referencia para otros.
formó, como te decía, líderes y muy diferentes entre ellos, que creo que esa fue una gran obra de Pablo, formar líderes. Silas, por ejemplo, que era judío, Priscila y Aquila, que eran judíos expulsados de Roma. De los gentiles también sacó líderes. Timoteo, que era mixto su origen, porque era su madre judía y su padre era griego. Tito, que era de origen griego. Lucas, que era un médico griego. Epafrodito, que era de Filipos. Onésimo, que era un esclavo converso. Y otros como Tíquico, como Crescente, como Aristarco, como Trófimo, como Gallo, como Erasto, que se mencionan en las cartas de Pablo, y Dios le permitió a él ir formando a uno, a otro, y fue levantando líderes que pudieron cubrir las muchas iglesias que Dios permitió que se formaran, y eso fue para bien. Bernabé también trajo mucho fruto. Él fue, como te decía, mentor de Juan Marcos, él mismo fue también mentor de Pablo, y se fue a la iglesia de Chipre. Y es interesante porque no hay después referencias en la Biblia de la iglesia de Chipre. No tenían que mandar a un apóstol para arreglar nada en Chipre, no hay cartas a Chipre, no hay nada. Y como se suele decir, cuando no hay noticias, no news, good news, ¿no? No hay problemas, no hay dificultades, no tenemos que mandar a nadie, por lo tanto está esa iglesia funcional, caminando bien, y la está llevando bien Bernabé, que finalmente siguió siendo usado con sus dones para Dios. Y aunque Lucas cuenta la historia en la rama de lo que pasó con Pablo, también hubo otras muchas cosas que este apóstol, al igual que otros muchos, le hicieron para Dios. Entonces, ¿quién tenía la razón en esa disputa? Pues los dos, porque lo hicieron para Dios y lo hicieron en base a lo que creían que era mejor para Dios, y además a los dos Dios los bendijo. Bendijo muchísimo Dios a Pablo y bendijo muchísimo Dios a Bernabé, y le dio el privilegio de levantar un evangelista, que imagínate cuántas personas no se habrán convertido a través del evangelio de Juan Marcos, y a cuántos no nos ha hecho bien ese evangelio, y refleja muy hermosamente el poder del Mesías y la fe, ese evangelio de Juan Marcos. Entonces trajo mucho bien Bernabé, dedicándose para levantar a ese joven que terminó siendo una gran persona en el reino, que trajo también bendición a muchos. Y de toda esta unión aprendemos que la preeminencia de todo es Dios, en la unión de ellos y también en el momento en el que trabajaron de manera independiente. Si Dios es lo primero en nuestros corazones, no el hombre, sino Dios, todo va a ser funcional. Si Dios arde en nosotros, si Dios nos permite acomodar las cosas y ponerlas a como a Él le agrada, va a haber bendición en todos lados. Para empezar, en la iglesia, Colosenses 1, 18 al 20, dice: el cual es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo paz mediante la sangre de su cruz. Y aquí está diciendo la Biblia, lo primero es Dios. Dios es quien nos mandó a ellos a ser misioneros. Dios es el que inspiró a Bernabé para ir a buscar a Pablo y para ir a buscar ayuda cuando lo necesitaba para cubrir esos lugares. Dios es el que los inspiró aún para caminar en caminos separados y levantar no una rama muy fuerte, sino dos ramas de bendición, una con Chipre, con Bernabé, y otra en todos los lugares donde Pablo siguió en sus siguientes viajes misioneros. Porque el primer viaje misionero fue con Bernabé y después tuvo otros viajes misioneros que ya estaremos narrando más adelante con otros hermanos, y fue levantando otras iglesias. Así que el que debe dirigir la iglesia es Cristo. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el que preside. No hay hombre que tenga las características de Él. Nadie puede asumir esa posición. Y debemos de respetar siempre que Dios es lo primero, y en nuestros corazones debemos de estar seguros que buscamos siempre que Dios sea lo primero y el que nos dirige, el que nos ayude y el que vaya con nosotros. Por ende, nuestras actividades deben de estar enfocadas en Dios. Mateo 6:33 dice la Biblia: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Buscar el reino de Dios quiere decir que Dios reine, que Dios reine. Voy a buscar que Dios reine en mi vida, no el hombre, no yo, no mi carne, no mis opiniones, que Dios.
que Dios sea mi rey y voy a hacer lo que sea para que su justicia sea establecida en mi vida, en la iglesia, en donde quiera que Dios me permita servir. Y cuando hacemos eso, a Dios le agrada que lo ponemos como nuestro líder, como nuestro rey, y nos da muchas otras cosas por añadidura. Nos da la provisión, nos da la bendición, nos da la paz, nos da la gracia, nos da el sustento, nos da la fuerza. Dios añade todo, pero ¿cuándo lo añade? Cuando el que Él sea lo primero y lo que Él dice y hacer las cosas a la manera que Él afirma, sea lo que nos guíe hacia adelante. También, cuando a Dios le damos preeminencia, no solamente en nuestras actividades, sino también hasta en nuestros anhelos. Salmo 73, 25 dice la Biblia: ¿a quién tengo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Así que lo mejor nunca serán las añadiduras, sino que Dios esté con nosotros. Y si tenemos ese corazón, que Dios sea lo primero, que Dios sea mi anhelo, que no deseemos nada más que la gloria de Dios, su bendición, su gracia, tendremos el alineamiento con Dios y entonces podremos estar totalmente cerca de su gracia. También para arreglar nuestros caminos, Dios es lo primero. Salmo 37, versos 4 al 6, dice la Biblia: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. O sea, no es algo tortuoso estar con Dios, es deleitarte con Él. Y cuando te deleitas con Él, cuando llegas a su camino, no como golpeando la carne y metiendo las fuerzas, sino como muriendo a ti mismo en cuanto al egoísmo y el pecado y las partes negativas, consagrándonos a Dios. Y entonces empieza a venir un camino deleitoso, que no es difícil, que es fácil, y que poniéndonos en Dios y alineando nuestro corazón con Dios, Él viene y te concede hasta tus peticiones, te ayuda, te forma, te endereza, confía en Él, te exhibe como una persona justa y saca tu derecho como el mediodía. Y podemos aprender de estos hombres que eso hicieron. Pusieron a Dios en primer lugar. No era Pablo lo primero, no era Bernabé lo primero. Porque muchas personas en una actitud servil al hombre, no, ya lo dijo Pablo, no, sí, ya que Juan Marcos se regrese. No, ya lo dijo Bernabé, no, sí, ya. Pero no es una actitud servil al hombre, sino es Dios. ¿Qué quiere Dios en cada caso? ¿Qué quiere Dios de mi vida? ¿Qué quiere Dios de mí? Y ponerlo a Él en primer lugar. Y si nos consagramos y si buscamos hacer equipo y si buscamos servirnos unos a otros y agregar capacidades y estar unidos, Dios va a venir y nos va a dar su gracia y su ayuda. Concluimos con Números capítulo 6, versos 23 al 27, cuando habla Dios de la bendición sacerdotal. Dice la palabra de Dios: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz, y pondrá mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Y es una parte interesante, porque Aarón y sus hijos eran sacerdotes y Dios les estaba enseñando por medio de Moisés cómo bendecir al pueblo. Imagínate la escena. Estaba el pueblo adelante, estaban ellos bendiciendo al pueblo. Y lo que hacían era una oración. ¿Cómo era la oración? Pues similar a esta que estamos diciendo, que viene en la Biblia como un modelo. No quiere decir que fuera algo repetitivo y cansado, sino que era un ejemplo que Dios les dejó para bendecir. Y delante del pueblo, cuando estaban todos en equipo, todos unidos, todos juntos para poder producir, Dios venía a través de esos sacerdotes y daba su bendición. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia, alce su rostro en ti, te dé paz y traiga bendición, y te voy a dar mi nombre sobre ti, sobre tus hijos, y te voy a bendecir. Y esas características de la bendición es muy, muy importante, porque no viene del sacerdote, la bendición viene de Dios. No era que Aarón va a dar la bendición, sí, pero va a comunicar lo que Dios hace. Jehová te bendiga y te guarde. No viene de Aarón,
no viene de sus hijos, viene de Dios. ¿Y qué incluye la bendición? El favor, la provisión, el bienestar, la protección, la gracia, el perdón, la compasión. Y cuando tenemos esa bendición podemos servir a otros y podemos resplandecer, porque la luz de Dios viene a nuestras vidas y nos ayuda a resplandecer y nos permite ser un equipo. Por eso dice que se daba sobre todo Israel esa bendición. Entonces, hagamos eso. Pongamos el nombre de Dios sobre nosotros, porque también dice que Él te pone su nombre sobre los hijos de Israel. O sea, viene el nombre de Dios como si fuera una marca sobre ti, que estemos marcados, que tengamos su nombre en nosotros, que trabajemos en equipo, que seamos parte de la nación de Israel, que Dios sea el centro de nosotros, que venga a nosotros y que estemos con su gracia y con su ayuda, como lo hicieron ellos y como la hace cualquier persona que estemos llamados a agregarnos a ese equipo de Dios, que es trabajar junto a otros, como quiera que Dios nos ponga, en cualquier servicio, en cualquier oportunidad. Y si ponemos el centro de nuestros corazones a Dios y caminamos con Él, y Él es lo primero, lo único, Él nos va a bendecir, nos va a ayudar. Y en cualquier equipo que hagamos, con tu pareja, con tu matrimonio, con tu familia, con la iglesia, con otra persona, en un evangelismo, en un servicio, cuando Dios es el centro y cuando hay sincronía con Dios, alineamiento con Dios, primero que nada, y también servicio en conjunto, viene un efecto multiplicativo y una enorme bendición que Dios quiere traer a través de nosotros y que Dios quiere visitar como lo hizo en su tiempo con Pablo y con Bernabé. Con esto terminamos la enseñanza del día de hoy. Vamos a seguir estudiando más adelante el camino de Pablo, qué otras bendiciones trajo este hombre. Y bueno, hoy aprendimos de esta pareja que durante un tiempo fue muy exitosa y que después se fueron a servir cada uno por separado. Dios les bendiga. Si alguien tiene algún tema, alguna necesidad, estamos para servirles. Que tengan bonita tarde. Estamos despedidos.